Hoy celebramos la Santa Gran Asamblea de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Tomémonos un tiempo para estudiar la Palabra de Dios con el sermón titulado El sufrimiento de Cristo en la cruz. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, en la que conmemoramos la pasión de Cristo. ¿Cuál fue la razón de la pasión de Cristo? Todo tiene una causa y efecto. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús tuvo que ser crucificado? ¿Cuál fue la causa de ese efecto? Debemos buscar la respuesta en la Biblia. Si vemos la respuesta del profeta Isaías, Cristo tuvo que sufrir a causa de nuestras transgresiones e iniquidades. A través de esta fiesta de los panes sin levadura, debemos reflexionar de nuevo sobre el sacrificio de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Después de entender correctamente su amor, debemos encontrar a nuestros hermanos perdidos, compartiendo el amor de Dios en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como Dios nos enseñó. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hace 2000 años, Dios mostró mediante las Escrituras varios eventos que tuvieron lugar en la fiesta de los panes sin levadura, el día siguiente de la santa fiesta de la Pascua. Pedro negó a Jesús 3 veces y todos los demás discípulos lo abandonaron. Mientras pensaba en los sufrimientos que estaba a punto de padecer en la cruz, Jesús oró ansiosamente en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si vemos el versículo 47, Judas Iscariote traicionó a Jesús con un beso. Pueden ver lo triste que estaba Jesús cuando Pedro lo negó 3 veces. Ahora veamos el versículo 66. Lucas capítulo 22, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En esta situación, una multitud de personas que no podían creer en Jesús intentaron capturarlo muchas veces. Finalmente, estuvo ante el tribunal de Poncio Pilato y recibió una sentencia peor que la de un asesino llamado Barrabás, como podemos ver en Lucas capítulo 23. Veamos el versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. En este día, hace 2000 años, que fue la fiesta de los panes sin levadura, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. La hora en la cual Jesús fue crucificado es el momento en que hoy rendimos el culto de la mañana. Hasta su muerte, a las 3 de la tarde, Jesús mismo experimentó el dolor de la crucifixión. Fue azotado y su costado fue traspasado con una lanza. Todas las criaturas lo ridiculizaron y se burlaron de él, pero pudo soportarlo todo porque creía que su sacrificio y sufrimiento eran la forma de salvar a sus hijos. Esta fue la obra de nuestro Padre, que llevó la carga de la cruz sin abrir su boca. Toda cosa tiene su propia causa y efecto. Cuando encontramos la razón de este resultado en la Biblia, podemos entender que todo sucedió de esta manera debido a nuestros pecados. Ahora vayamos a Isaías capítulo 53 y comprendamos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura y el sufrimiento de Cristo. Al hacerlo, nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer grandes esfuerzos por no apagar ni perder jamás nuestra fe ni esperanza en el reino de los cielos, para que el sacrificio del Padre y el amor de la Madre nunca sean en vano. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como se explica en Isaías capítulo 53, Jesús tuvo que ser crucificado debido a nuestras transgresiones. La Biblia nos enseña que este resultado se dio por nuestras iniquidades. Todos debemos ser los hijos de Sión, que siempre recuerden por qué el Padre Celestial y la Madre Celestial tuvieron que sacrificarse y soportar dificultades. Si no podemos comprender el doloroso sufrimiento en la cruz, llegaremos a descuidar nuestra fe. Si no comprendemos el valor del amor que el Padre y la Madre nos han concedido, deambularemos en nuestra vida de la fe. Para prevenir que esto nos suceda, debemos santificar esta fiesta de los panes sin levadura, reflexionando acerca de nuestra fe. Viendo el libro de Primera de Juan capítulo 4, convirtámonos en hijos de Sión que nunca traicionen la maravillosa gracia de Dios que perdonó nuestros graves pecados sin tomarlos en cuenta. Veamos Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para salvarnos, Cristo fue azotado violentamente, se burlaron de Él y lo ridiculizaron todas las criaturas, y fue herido en el costado con una lanza. Ni siquiera evitó el dolor de la crucifixión, sino que lo soportó. Al final, la razón por la que soportó todo fue por su gran amor para hacernos vivir, como se muestra mediante las palabras en Primera de Juan capítulo 4. Creo que nosotros, hijos de Sión, debemos recordar y grabar este amor y sacrificio de Cristo en lo profundo de nuestros corazones. Continuemos con el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A través de la fiesta de los panes sin levadura que estamos guardando hoy, podemos entender que Dios nunca evitó el doloroso sufrimiento en la cruz, sino que lo soportó para nuestra salvación. Mediante las palabras escritas en Isaías y en Primera de Juan, también podemos ver un poco el amor y el sacrificio del Padre. Espero ansiosamente que continuemos corriendo hacia el reino de los cielos con todo nuestro corazón y mente, y que guardemos nuestra fe hasta el final, para que el amor que Dios nos ha dado nunca sea en vano. Habiendo recibido el amor de Dios demostrado en la cruz, inscribamos una vez más el significado de la fiesta de los panes sin levadura y grabemos en lo profundo de nuestros corazones el gran sacrificio y amor de Cristo, pidiendo a todos los hermanos de Sion que sean de ayuda, al menos un poco, en la obra de la evangelización mundial que salva a la humanidad en esta época, según la voluntad del Padre y la Madre. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.